Hi, dear students. Welcome to your online class 5, week 6. In this class, we're going to talk about a little bit preferences. How do you express what do you prefer? Okay. So today's guide is what we talk about is about would rather, would prefer, hobbies and interests. Vocabulary about hobbies and interests. So, como les digo, chicos, bienvenidos todos a su clase número 5 de la semana 6 del curso. Y en esta clase lo que vamos a comprender el uso del would rather y el would prefer. Si nuestro objetivo es saber cómo expreso nuestras preferencias. Bueno, ustedes dirían, profe, pero yo ya sé decir, I like to play tennis, I like to watch movies, y esas son preferencias, esa también es una manera de expresar algunas intereses que yo tengo. Sí, pero le vamos a dar un poco más de nivel a precisamente a cómo expresar nuestros intereses. ¿Qué prefiero? ¿Listo? Y para eso utilizaríamos el would rather y el would prefer. Los dos significan exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Bueno, los dos significan yo prefiero o preferiría, ¿sí? O él preferiría, ¿sí? Los dos significan o se traducen exactamente a lo mismo. Lo que cambia son las estructuras, ¿sí? Un tip es que con would rather no utilizamos el to y con would prefer utilizamos to. Y ya lo vamos a ver cómo. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando yo digo prefiero esto, tengo dos opciones. Prefiero esto por encima de tal cosa. ¿Listo? Entonces, generalmente, no siempre lo hacemos, pero generalmente hacemos una comparación, pero no siempre sucede. ¿Listo? Entonces, el would rather, como les decía, would rather se utiliza, primero va el would rather y después va el verbo en su forma básica sin el to. Cuando hacemos una comparación entre dos cosas, dos acciones o dos sustantivos, vamos a utilizar el than. Digamos, yo prefiero un carro que una bicicleta. I would rather a bicycle than a car. Perdón. I would rather a car than a bicycle. Bueno, eh, el caso es que utilizamos el than con el would rather. Y si eso es con dos nombres, con dos sustantivos, pero si voy a utilizar un verbo como I would rather buy, recuerden que después del rather simplemente voy a poner el verbo buy. No utilizo el to. ¿Listo? I would rather buy, el verbo en su forma básica sin el to. I would rather buy a compact than a full-size car. En pregunta, ¿qué sucede en la pregunta? Como lo podemos ver acá, ustedes ya empiezan a sacar conclusiones. Es exactamente lo mismo que cualquier otra pregunta en inglés y es que ponemos algo de primeras. ¿Qué es lo que ponemos de primeras? El would. Would you rather buy a compact than a full-size car? Entonces, dos tips que tenemos acá, dos tips. Primero, con el would rather utilizo el verbo en su forma básica sin el to. ¿Listo? Si llego a utilizar un verbo, ¿listo? Y si voy a hacer una comparación, utilizo el than. Segundo, vamos a hablar del would prefer. Would prefer está seguido del infinitivo o de un gerundio. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Cuando utilizo el infinitivo, tengo que utilizar el to. ¿Listo? Es decir, que, y además de eso, cuando hago una comparación entre dos cosas, ya no utilizo el than, utilizo el to. Ejemplo, I would prefer to buy a small car to a full-size car. ¿Listo? Entonces aquí hice la misma comparación que se dan cuenta acá en would rather, solo que en vez del than utilizo el to. Esa es la manera correcta, igual lo traduzco a lo mismo. ¿Listo? Y acá recuerden que después de would prefer siempre va un to y después va el verbo. Si lo hago en infinitivo, si utilizo el gerundio, me quedaría I would prefer buying a small car to a full-size car. ¿Sí? Prefiero comprar un carro pequeño a un carro de tamaño full, ¿sí? O sea, grande. Y en pregunta, de nuevo, ¿qué pongo de primeras? El would va de primeras y el resto de la oración me queda igual. Would you prefer to buy a small car to a full-size car? Entonces, esas son las dos cosas que tengo que tener en cuenta. Con el would prefer puedo utilizar el infinitivo o el gerundio. Recuerden que el infinitivo lo tengo que utilizar con el to. Con el would rather, ustedes me van a decir, profe, ¿y con el would rather puedo utilizar el gerundio? No,
va contra la regla, va contra la norma. Nunca se utiliza el gerundio con el would rather. Solo se utiliza con la forma básica y sin el to. ¿Listo? Lo vamos a ver en nuestra siguiente slide, donde aparece la explicación gramatical precisamente del would prefer y el would rather, como lo están viendo en pantalla. Entonces vamos a empezar con would prefer. Recuerden, con would prefer se puede utilizar tanto el to más en el infinitivo, o sea, el infinitivo con to, o se puede utilizar el gerundio. ¿Listo? Entonces aquí, en la afirmación va el sujeto, cualquiera que ese sea, sujeto, would prefer, después va el to y después va el verbo con el complemento. Ojo, sí, quiero eso es con infinitivo, pero si quiero la oración con un gerundio, va el sujeto, would prefer, luego el verbo con ing y el complemento. ¿Listo? Aquí vamos a ver los ejemplos. I would prefer to go out. Miren que aquí yo no hago ninguna comparación. ¿Listo? Simplemente I would prefer to go out. Yo prefiero o yo preferiría salir. Listo. Ahí está la oración completa. ¿Qué sucede cuando es gerundio? Miren, I prefer dancing. Yo puedo decir hasta ahí, I prefer dancing. Yo prefiero o preferiría bailar, ¿cierto? Pero si quiero hablar de una comparación, prefiero bailar por encima de otra cosa, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Entonces utilizo el to. Recuerden que con prefer la comparación se hace con to, entonces se diría she'd. Es muy importante que hagamos esta pronunciación, she'd o I'd o you'd. La idea es que se pronuncie la d, que es la d, ¿listo? Y que hagan ese ejercicio de pronunciación todo el tiempo. O digan, she would prefer dancing to going bowling. Entonces aquí la comparación, si se dan cuenta, es con el to. Otra manera de comparar, si quiero hacer una comparación entre dos cosas, utilizando el would prefer, entonces digo, she would prefer to sleep rather than, y después va el otro verbo, watch movies. Aquí no es necesario volver a poner el to, simplemente rather than y el verbo, watch movies. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a utilizar el rather than, el verbo tiene que ir en infinitivo, to sleep. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, con el would prefer puedo ir en infinitivo o en gerundio. Con el infinitivo obligatorio tengo que utilizar el to. Con el infinitivo también puedo hacer la comparación con rather than. ¿Listo? O si utilizo el gerundio o el infinitivo para comparar con el prefer, también puedo hacerlo con el to. El to me hace una comparación. Entonces, she would prefer dancing to going bowling. ¿Listo? Esas son las cosas que tenemos que tener en prefer. Ahora, ¿qué sucede en negaciones y qué sucede en preguntas? Aquí tenemos la estructura. Y ustedes dirán, ¿y los ejemplos, teacher? Los ejemplos precisamente ustedes los van a construir cumpliendo con la estructura que aparece acá. ¿Listo? Entonces, sujeto, para negar, sujeto, val would rather. Y ojo, contrario a lo que ustedes pensarían, que la negación va acá en el wouldn't, no. En esta estructura la negación va después del would prefer. Entonces va sujeto, would prefer, después va el not y después del not, si voy a utilizar un verbo, utilizo el to. Not to go dancing, for example, ¿sí? Yo no preferiría ir a bailar, ¿sí? Entonces digo, I would prefer not to go dancing. Dancing aquí sería el complemento, ¿sí? Si yo no lo quiero hacer con un infinitivo, sino lo quiero hacer con un gerundio, simplemente digo subject, would prefer, el not y el gerundio. Entonces sería, she would prefer not camping in the countryside, ¿sí? Ella preferiría no acampar en el campo, ¿sí? O sea, en el countryside. Esos son ejemplos que ustedes pueden, pues, tomar. La idea es que cumplan con esta estructura. Esta es la manera como negamos. El not va después del would prefer. Y como preguntamos, poniendo el would de preferas y el resto de la oración queda igual. Entonces tenemos would plus subject plus prefer plus to. Si hago este would prefer con un infinitivo, recuerden que también puede ir con gerundio.
Entonces va to, el verbo y el complemento. Como les decía, would you prefer to drink white or red wine? ¿Cuál de los dos? White or red wine. Ese es un ejemplo de pregunta. Would you prefer to? Utilizo el to, ¿por qué? Porque voy a hablar de un verbo. To drink. Preferiría beber vino blanco o rojo. ¿Sí? White or red wine. ¿Listo? Pero también lo puedo hacer con gerundio. Would you prefer drinking white or red wine? White or red wine. ¿Listo? Y ahora es su turno de hacer precisamente su ejemplo de negación y su ejemplo de pregunta. Vamos ahora con el would rather. El would rather, ¿cuál es la diferencia con el would prefer? En estructura se diferencian porque ya no vamos a utilizar el to. Y con el would rather nunca utilizamos los gerundios. ¿Listo? Después del would rather nunca va un verbo en gerundio con ing. El verbo siempre va en su forma básica y no ponemos el to. Ejemplo, I would rather go out. Miren que es exactamente lo mismo, solo que no utilizo el to. ¿Listo? I'd rather, she'd rather dance. Miren que después del rather el verbo normal, dance than go bowling. ¿Sí? Entonces aquí el verbo normal, después va el than y después el verbo otra vez normal, go bowling. O sea, en su forma básica. Another example, she'd rather sleep instead of watch movies. Otra manera de hacer la comparación de decir que prefiero esto por encima de lo otro es utilizar el instead of. Instead of lo utilizo precisamente con would rather y el rather than lo voy a utilizar con would prefer. Recuerden que rather than lo voy a utilizar cuando voy a utilizar el prefer y con un infinitivo. ¿Listo? Necesariamente tiene que ir infinitivo. Es decir, que este would rather nunca iría con el gerundio. Con el gerundio la comparación la hago con el to. ¿Listo? A diferencia que acá la hago con el than. Con el would rather, la comparación la hago con el than. Y con el instead of, con estas dos. ¿Listo? Esas son las dos cosas, las dos diferencias entre would rather y would prefer. Recuerden, entonces tengo el she would rather, el verbo normal, sleep, sin necesidad de utilizar el to. Puedo utilizar than o puedo utilizar instead of, luego el verbo normal, watch, y luego el complemento, movies. Lo mismo, ¿cómo hago para negar? El not va después del would rather. ¿Listo? Entonces, subject, would rather, después va el not y el verbo. Ojo que aquí el verbo no va con to. A diferencia de acá, aquí digo not to play or not to go or not to dance. Y aquí digo, she would rather not dance all night. ¿Listo? Simplemente el verbo sin necesidad de poner el to. Y en pregunta, de nuevo, el would se pone de primeras y el resto de la oración me queda igual. Would, subject, rather, verb plus complement. Would you rather travel by plane or train? ¿Sí? ¿Preferirías viajar en tren o en avión? ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes hagan ejemplos tanto con el would prefer con el would rather. Como les digo, el would prefer y would rather se utiliza cuando voy a hablar de las preferencias en una situación específica. Por lo tanto, aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes se iluminen. I would rather listen to music than watch TV. Si se dan cuenta, rather sin el to. Y además de eso, para hacer la comparación, utilizo el than. I would prefer listening. Recuerden que con prefer puedo utilizar tanto el verbo en gerundio como el verbo con to. I would prefer listening to music to, y hago la comparación con el to watching movies. I would rather live in a warm country. Miren que aquí ya no hice comparación. Simplemente digo que preferiría vivir en una ciudad caliente, calientica, templada. I would prefer not to, aquí me faltó la T, I prefer not to play a game. ¿Ok? Recuerden que la negación va primero, va el not después del would prefer o del would rather.
I would prefer to go by car rather than go by train. Otra manera de hacer comparación. I prefer to go by car rather than go by train. Y I would rather not do. Miren que aquí no pongo el to, ¿por qué? Porque estoy hablando de rather. I would rather not do it by myself. Listo, chicos. Entonces, estos son los ejemplos. Y a partir de la siguiente slide vamos a hacer una conversación. La idea es que todos ustedes preparen las respuestas a estas preguntas. Preparen tanto la pregunta, la pronunciación de la pregunta y cómo responder a esta pregunta. ¿Listo? Which would you prefer to be? A songwriter or a singer? Y la idea es que obviamente busquen el vocabulario, sepan qué significa la pregunta y tengan la capacidad de responderle a otra persona. ¿Sí? Entonces la idea es que un estudiante pregunta y el otro responde. Entonces, tanto el que pregunta debe pronunciar muy bien y el que responde, pues entender la pregunta y tener una respuesta ya preparada con la estructura correcta. Segunda pregunta, would you prefer to be able to fly or to become invisible for a day? Would you rather go on holidays to the Sahara Desert or to the Arctic Circle? Would you prefer to be a racing car driver or a bus driver or a taxi driver? Which would you rather be, a footballer or a football manager? Would you rather spend the weekend in London, Paris, or Rome? Would you prefer to gain or lose 15 kilos? Would you rather have a monkey, a snake, a dolphin, or a spider for a pet? Would you rather be a musician or a painter? Which would you prefer to study, medicine, art, languages, or science? So according to these questions, you're going to answer. I'm going to give you just one question and you answer. De todas estas, yo escojo una para cada uno de ustedes y ustedes me deben responder. ¿Listo? The next exercise, nuestro siguiente ejercicio. Talking about your interest. Hay diferentes maneras de expresar lo que nos gusta, ¿listo? De lo que estamos interesados y también diferentes maneras de preguntarlo. Entonces aquí tenemos, what are you into? ¿En qué estás interesado? Eso es una manera de decirlo. What are you into? What do you do for fun? What are you interested in? What do you usually do on the weekends? A todas estas preguntas ustedes me van a contestar. Van a tener la respuesta de cada una de estas preguntas. ¿Listo? Los que no entiendan, por favor, buscar el significado de la pregunta para poder contestar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo contestar a cada una de esas preguntas. I am into soccer. I really like to play soccer. I love soccer. I'm crazy about soccer. ¿Listo? Son diferentes maneras de decir cuando algo me gusta mucho, estoy interesado en algo. En esta parte de la clase lo que vamos a hablar es de hobbies, interests. Entonces, para esta parte de la clase, de acuerdo a cada uno de estos drawings, tenemos diferentes pictures y ustedes me van a decir cuál es la acción o el hobby para cada una de estas imágenes. Y aquí tenemos precisamente el Word Bank. La idea es que ustedes todos sepan qué significa cada una de estas palabras. ¿Listo? Surfing the net, ice, ice skating, video games, jogging, taking photos, reading books, football, dancing, watching films, swimming, listening to music, athletics, drama, board games, basketball, cycling, rollerblading, ice hockey, gymnastics, drawing, fashion, and skateboarding. ¿Listo? Entonces, a todas estas ustedes deben saber precisamente cuál es la palabra correcta para cada una de estas imágenes. Our next exercise, in this exercise, you have to complete the sentences with the suitable words. 2 words are extra. Entonces, de este word bank que está en azul, aparecen 2 palabras más. Ustedes, aquí tenemos la manera de hablar, diferentes maneras de expresar cuando algo nos interesa, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes busquen el vocabulario. ¿Qué significa keen on? ¿Qué significa really interested in? Or when you are into something.
¿sí? Cuando estoy diciendo be into. Y de igual forma deben saber todo este vocabulario para poder emplearlo en cada una de estas oraciones. ¿Listo? La idea es que ustedes lo sepan pronunciar y también sepan lo que significa cada una de estas oraciones para poder completarlas. And that's it for today. Eso sería todo por esta clase, chicos. Thank you very much for your commitment. Muchísimas gracias por su compromiso, chicos. I hope you have an excellent day, whatever day is, okay? So, see you around. Nos vemos, chicos, en clase. Have an excellent day. Bye bye.